Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues como veis aquí en Raspberry Pi Setting, como veis en el anuncio, he instalado Android TV, Android 15 en Raspberry Pi 5, ¿vale? Para poner nuestra propia Smart TV en nuestro propio sistema TV, como verás en el vídeo, pues va bastante bien con sus tiendas, sus aplicaciones y demás. No tiene la parte de Google, pues puedes instalar cualquier APK de cualquiera de los métodos que hemos visto por el canal. Así que sin más preámbulos, sin más demora, te voy a enseñar cómo se instala, ¿vale? Nada, si te gusta este tipo de vídeos, dale un like, suscríbete y si te haces miembro del canal, pues tendrás ventajas y te agradeceré, aparte de echar un ojo a los enlaces de la descripción para conseguir Netflix, por ejemplo, más barato. Vamos al lío. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros, juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Bueno, pues aquí estamos en la página del creador donde, pues sobre la versión Lineage OS 22.2 de Android, subida el 14 de mayo. Es posible que a lo mejor cuando haya subido hay alguna más, pero bueno, y lo tenemos por aquí, ¿vale? La versión 15 y demás, esas cositas. Te invito porque aquí él tiene en la parte de abajo muchas preguntas, por ejemplo, para activar modo root, para opciones avanzadas, el teclado y el ratón, que yo me he vuelto un poco loco, lo tienes aquí, te animo a traducirlo. Y nada, pues para instalar lo que tenemos que hacer, pues nos veníamos aquí y aquí tenemos la descarga. Yo esto me la guardaré porque me ha pasado con la de la Raspberry Pi, que la he dejado de poner operativa, aunque creo que la Raspberry Pi 3, creo que esa no era muy funcional y por eso la he quitado. No lo descargamos, ¿vale? Un segundo, esa la pantalla completa. Y lo que tenemos que hacer aquí en descargas, dejamos un segundo. Es este archivito y tenemos que grabarlo con algún programa de grabación tipo Balena Etcher o Raspberry Pi Imagen. Yo en este caso he usado Balena Etcher. Tendrás que aquí seleccionar el archivo en cuestión, seleccionar la micro SD, por aquí, a mí ahora no me sale ninguna porque ya lo he grabado, ¿vale? Te estoy haciendo esto después y luego darle, vamos a darle otra vez que me lo he cerrado, darle aquí a Flash. Cuando tengas el archivo podrías meter hasta la URL. Selecciona la imagen, le darías aquí a Flash y ya te empezaría la grabación. Tarda un ratito y luego lo verifica, pero ya estaría. Después sacamos la micro SD y la metemos en la Raspberry Pi y encendemos. Y como te voy a mostrar ahora, ya enciende. Un inciso que luego lo verás después, me he bajado, por ejemplo, la APK de Actoide, que lo tenemos por aquí. Me he ido a Actoide TV, me he bajado el APK para luego tener una tienda dentro del sistema para poder instalar otras aplicaciones y demás. Esto lo metes dentro de un pendrive en formato FAT32. No te lo cuento, te lo enseño, que por aquí tengo el pendrive. Aquí lo tenemos, bueno, mira, se me ha abierto por aquí. Este nada, porque no era el formato apropiado. Pero te vale cualquiera, vale que sea formato APK para luego instalarlo. Ok, así que nada, sin más preámbulos, pues vámonos al Raspberry a ver cómo arranca, a echarle un ojo y rápido, fácil y sencillo para toda la familia. Aquí ya está corriendo y está arrancando el Android TV que hemos instalado, Android 15, en nuestra Raspberry Pi 5. ¿Veis? Aquí lo tendríamos y tendríamos que ir haciendo la configuración con el ratón en mi caso. Selecciono español de España, le doy a siguiente, voy aceptando todas las historias y la verdad, bueno, ya no tiene mucho más, ya está todo, no tiene muchas historias. Aquí tenemos ya el Android TV funcionando. Vale, voy a ver si vamos a dar unos segundos. Bueno, pues lo primero de todo sería conectarnos al wifi o cable de red, desde aquí, desde redes, ¿vale? Comentar que me ha pasado a mí con las teclas del teclado para volver para atrás, que lo ponen en la página web de él, que la F1 es el inicio, el F2 para atrás y tiene algunos otros. Voy a ver qué mensaje tiene aquí, que he conectado un pendrive. Porque este Android viene totalmente limpio, ¿vale? Entonces, si queremos instalar nuestros primeros APK, tendremos que hacerlo con un pendrive, ¿vale? Con el ratón hay veces que no sé por qué en este menú no me deja hacer clic, así que con las flechas e intro le damos y por aquí me he ido, aquí sí uso el ratón, aquí arriba y unidad USB ahí abajo, ¿vale? Aquí me he bajado el APK un par, pero este es APK X, esos que no sé si no te lo coge aquí, pero este es el de Actoide, que es APK normal.
te dice que por motivo de seguridad que no están los ajustes a las aplicaciones desconocidas para instalar. Pues le digo que sí y ahora digo instalar. Por ejemplo, Actoide TV pues es bueno porque es una tienda de aplicaciones que sí, que te pide. Y nos va a permitir instalar todas las aplicaciones que queramos, aunque puedes instalar la que te dé la gana, ¿vale? De otras si te gusta a ti más. Yo quería instalar, como en otros vídeos hemos hecho, a ver si lo tengo por aquí, Downloader, ¿vale? ¿Qué quieres usar por esta vez? Bueno, la Raspberry no tiene micrófono, ¿vale? Con el teclado pues es muy cómodo y este es el que yo quiero instalar para el tema de los vídeos que traigo por el canal, para instalar códigos y todo eso, pues me va a ser muy útil, muy tenemos que decirle que el Actoide también tiene permisos. Lo bueno es que ya lo han hecho de tal forma que te trae aquí directamente y luego lo recuerda, ¿vale? Recuerda el que te estaba instalando y aquí ya tenemos el Downloader, que es el que yo quería. Aunque lo bueno, pues ya tengo el Actoide también. F1. Pues por aquí ya tenemos Actoide TV, Downloader, vamos teniendo ya las aplicaciones. Por defecto, aunque lo he puesto español, el teclado sí me lo está cogiendo en inglés. Por ejemplo, el asterisco lo tengo en el 8. Entonces habría que verlo para cambiar el idioma. Lo mira en ajustes, en la configuración de ajustes, pero no he visto que me deje instalar otro idioma. No sé si ahora teniendo internet, a lo mejor si te deje. Pero bueno, habrá que trastearlo. Seguramente en la web del creador, pues gestionar teclados. ¿Ves? Te sale solo inglés. No te sale otra opción. Así que nada, F1 para volver para atrás. Y pues nada, aquí ya tú podrías instalar lo que quisieras. Vale, no os lo he dicho, no sé por qué aquí no me coge con el ratón en esta pantalla. Así que nada, con las flechas yo me muevo. Pero como veis, pues tenemos un Android TV, por ejemplo, uno que puede ser el favorito. Bueno, pues Downloader y Actoide también. Que los tengo abajo, pero bueno, para tenerlos como más a mano. F2 para volver atrás. Me gustaría fuera la tecla de borrar y demás. Nos vamos a Actoide y esto ya en consecuencia pues es cosa de cada uno. Esto tendremos que dar o no permitir o permitir siempre, pero vamos. Por ejemplo, Smart TV NES. Lo estoy poniendo tan rápido, no sé si se va a coger. Vamos, este que está muy bien. Así que nada, vamos aquí a instalar. Esto tarda la verdad es que bastante rapidito. Yo estoy usando la Raspberry Pi 5 de 8 GB. Y puede ser una buena alternativa pues, para estas cosas. Así que para el cambio de Smart TV. Que pongo aquí, vamos a poner un segundo. Me está sorprendiendo bastante fluido, porque otro que compré le puse y iba un poco a pedales. Mira, este es mi otro canal de juegos. Con el ratón va bien, solo es el menú inicio en alguna vez de configuración. Buenos amigos, y como veis, como bueno, estamos, está reproduciendo me he bien. preguntado a algunos en los vídeos de liberar la DSI cómo actualizar el Twins menú. Estaba escuchando a la par, que no me he dado cuenta. Y ya tenemos otra aplicación. Así que nada, amigos, pues con esto tenemos Android TV funcionando listo. La hora está mal, por cierto. Y demás. En nuestra Raspberry Pi 5 y por lo que he visto en su web también sería para la Raspberry Pi para Raspberry Pi 5 Pi 500. A verlo bien, lo tenéis en su web, ¿vale? Raspberry Pi 5 Pi 500 y Computers Modular 5, ¿vale? Pues no sería para la 4 como lleva todo el sistema. Ahí tienen otro para la 4, ¿vale? Entonces, nada. Ahora sí, por ejemplo, en Mar 2, hora de verano, Europa Central. Bueno, me hubiera gustado poner de España, pero bueno, F1 para ver el inicio y con eso ya lo tenemos. Así que nada, pregúntame lo que quieras, yo iré trasteando, iré probando a ver qué tal. Me lo voy a tener. El stick barato que traje de AliExpress lo he vendido. Lo traje así como prueba y demás, así que ya ese no podré hacer más pruebas por ahora, aunque lo mismo compro otro. Y iba un poco lento, pero por lo demás, si no me gustaba lo de frecuencia, radio enlaces, pero bueno. Bien, amigos, nos vemos, suscríbete, hazte miembro y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.